Les damos la cordial bienvenida a este lugar. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Nos da mucho gusto que vengan con ese mismo deseo en el corazón que nos ha traído también a nosotros de buscar a Dios, de alabar su nombre, de glorificarlo, de darle la honra que solamente Él se merece. Y deseo y espero que al igual que nosotros nos sentimos gozosos, nos sentimos alegres, nos sentimos bendecidos después de haber alabado su nombre. De verdad es que nos ministran los cantos que hablan de la palabra de Dios, que hablan verdades que están escritas en su palabra. El día de hoy voy a compartir con ustedes el mensaje. Para los que no me conocen, soy el hermano Alejandro. Y pues bueno, el título de esta enseñanza del día de hoy sigue haciendo referencia sobre los temas que ya hemos estado platicando, sobre los temas que ya se han expuesto, y es acerca de la gracia. Y el día de hoy vamos a hablar que es algo íntimo y personal. El objetivo de esta enseñanza es que el Señor nos convenza de la vital necesidad que tenemos cada uno de nosotros, de su gracia en todos los ámbitos de nuestra vida. Desde la salvación de nuestras almas hasta que lleguemos a la gloria eterna, necesitamos de su gracia. Y la vida cristiana no se puede vivir sin ella. Así que si alguien entre nosotros ha sido ya salvo por el Señor Jesucristo, apenas inicia tu caminar con el Señor, debes saber que necesitas de su gracia en todos los ámbitos de tu vida. Y una vez que estemos convencidos de esa vital necesidad, tiene que despertarse en nosotros el deseo de recurrir mediante la fe a los medios que Dios dispuso para obtener su gracia. Ya lo había comentado nuestro hermano Omar desde el inicio de la enseñanza. Hemos visto ya un ejemplo en la vida de David. Repetidas veces en el salmo que estábamos leyendo hablaba de una cosa: confianza, 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 fe. Cuando nos referimos a algo íntimo y personal, estamos haciendo referencia a algo exclusivo, algo muy tuyo, algo único, una relación muy estrecha con alguien muy querido y de gran confianza. Y debemos pensar en esto cuando nos referimos y cuando nos acercamos a Dios, que de esa manera debe ser nuestra relación con Él, una relación muy estrecha, una relación única de alguien muy querido y donde hay mucha confianza. Cada uno de nosotros, cuando somos salvos, entramos a una nueva relación con Dios. Cuando somos salvos por su gracia, una relación que debe ser muy estrecha y que debe ser con base en la confianza. ¿Podríamos nosotros preguntarnos ahora cómo está siendo nuestra relación con Dios? ¿Está siendo muy estrecha? ¿Está siendo única? ¿Está siendo de mucha confianza? ¿En la abundancia o en la escasez? ¿En los momentos felices y en los momentos que no lo son? ¿En los momentos de tranquilidad o en los momentos de perturbación o estrés? ¿En la alegría o en la angustia? ¿En la vitalidad o en el cansancio? ¿En el bienestar o en el dolor? ¿En la salud o la enfermedad? ¿En la vida y también la muerte? Nuestra relación con Dios, sea lo que suceda en nuestras vidas, sea como nosotros nos sintamos, debe mantenerse estrecha, debe mantenerse cercana y llena de confianza. Cada uno de nosotros sabremos por los momentos que hemos pasado,
y por los momentos que estamos pasando el día de hoy, necesitamos la gracia de Dios. Si al día de hoy alguno no ha sido salvo, si al día de hoy alguno todavía está dudando, pensando, quiero decirte que Dios ha manifestado ya su amor. Dios está agotando los recursos para llamar a aquel que está perdido. Y usa muchos medios, usa personas, usa el día de hoy las redes sociales incluso para atraer a personas, para hacer su llamado, para buscar almas perdidas, para saciarlos, para bendecirlos, para ayudarlos. Si el día de hoy aún no has sido salvo, te invito a reconsiderar tu estado espiritual. Te invito a buscar a Dios, de tal manera que puedas en Él hallar descanso. Quiero decirte también que la gracia no es algo que nosotros producimos. Como personas nosotros no producimos gracia. Tampoco es algo que recibamos como un premio por habernos esforzado o por tener conductas impecables. La gracia es la fuente inagotable del favor inmerecido de Dios por personas que no hicimos nada para merecerlo, pero que Él, en su amor y misericordia, nos obsequia. Y gloria a Dios por ello, para que en todo Dios sea glorificado, de tal manera que no hay ninguna persona que se pueda jactar de vivir la vida cristiana sin su ayuda. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio nueva vida mediante su muerte y resurrección. Somos débiles. En algún momento de mi vida eh, llegaba a pensar que era fuerte y Dios usa las circunstancias para mostrarte todo lo contrario, para mostrar la verdad de lo que tú eres. Pero somos débiles. Pero gracias a Dios que Él es quien multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Quizás estés cansado, quizás estés atribulado, estás agobiado, podrías estar en depresión incluso, pero debes saber esto. Y así lo dice la Escritura, que es Dios, es Jesucristo, quien multiplica nuestras fuerzas. Somos pobres, pero en Él somos ricos. Hambrientos, y Él nos alimenta. Sedientos, pero Él sacia nuestra sed. Estamos atribulados, pero no derrotados. Debemos recurrir en humildad y en fe, en intimidad con Dios, a los medios de gracia que Él ha dispuesto. Ya nuestros hermanos han dedicado varias enseñanzas al respecto de los medios de gracia. Debemos recurrir a ellos con humildad, reconociéndonos necesitados y en fe, creyendo que lo que Dios dice en su palabra lo va a cumplir, porque así será. Hay algo que debemos tener presentes en nuestra vida. Debemos recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos. No está en esta tierra nuestra ciudadanía. Somos peregrinos solamente, venimos solamente de paso. No estamos aquí para siempre. Nos espera un lugar especial que Dios ya ha preparado. Es allí nuestra ciudadanía. El objeto de nuestra atención no son los tesoros terrenales. A veces nos podemos distraer en esas cosas, pero no es el objeto de nuestra atención los tesoros terrenales, sino los celestiales. En ellos debemos agotar nuestras fuerzas. En ellos debemos de ocupar más nuestro tiempo. A menudo, este mundo, su sistema, diseña y presenta muchos entretenimientos
muchas ocupaciones con el objetivo de distraernos, de atraparnos, y van afectando y van minando nuestra concentración, nuestras fuerzas y tiempo de nuestra relación íntima y personal con Dios. Yo no sé si tú lo habrás experimentado, pero creo que la mayoría experimentamos esto. Nos ocupamos, nos distraemos, tenemos tantas cosas que hacer que dejamos o se viene afectando el tiempo que le dedicamos a nuestra relación con Dios. La relación estrecha y personal con Dios no solamente ocurre en la oración, no solamente ocurre en la alabanza, no solo ocurre en la lectura y meditación de las Escrituras. Esa relación estrecha y personal con Dios ocurre todo el tiempo en la casa, con nuestra familia, en la escuela, con tus compañeros de clase, con tus amigos, en el trabajo, con nuestros jefes, con nuestros compañeros. También ocurre en la calle y también en la iglesia. Algo que considero que dejamos de tener presente con cierta frecuencia los cristianos es que perdemos de vista que nuestra ciudadanía no está en este plano terrenal. A menudo nuestras fuerzas se concentran en los afanes de esta tierra, en las posesiones materiales, en un aparente bienestar económico. Un buen porcentaje de los cristianos nos vamos extraviando, buscando nuestras comodidades, buscando estar bien, buscando sentirnos bien. Pero este mundo no es nuestro hogar. Nuestro verdadero hogar está en los cielos. Y es muy poético afirmarlo, es muy bonito cantarlo. Necesitamos que el Señor nos mantenga conscientes de dónde está nuestra ciudadanía. Algunos quisiéramos que el camino hacia el cielo fuera corto, que fuera inmediato, que fuera rápido, ya estar ahí y no pasar por todo lo que hemos atravesado. Quisiéramos estar ahí de la noche a la mañana. Pero este camino, para la mayoría, será un camino largo, en el que a menudo se hará presente la aflicción, se hará presente la desesperación, luchas, habrá pruebas, tendremos tentaciones, habrá baches espirituales, momentos en que estamos confundidos, habrá caídas. Pero cada una de estas desagradables experiencias están sumando en nuestro carácter, están sumando en nuestro crecimiento espiritual y nos recuerdan nuestra necesidad de la gracia de Dios. Nos recuerdan lo importante que es mantener permanentemente fresca nuestra relación estrecha con Dios. Debemos rogar a Dios, debemos pedirle que cada uno de nosotros podamos tener un corazón manso para recibir las circunstancias difíciles como un trato de Él, mediante el cual somos transformados por su gracia, con un objetivo, con una finalidad de ser cada vez más como Jesucristo. A lo largo de este viaje, quien ha depositado su confianza en Dios no será defraudado. Y debemos tener plena confianza que nuestras circunstancias no son ajenas a Dios. Él no está solamente mirando a lo lejos. Él está al pendiente de sus hijos. Él está al pendiente de lo que está ocurriendo. Él está al pendiente de nuestras circunstancias. No son ajenas a Él. Él siempre tiene el control.
Recordemos que no estamos solos. Dios ha permitido que cada creyente habitemos en comunidad. Cada situación por la que atraviesas, cada situación por la que cualquiera de nosotros atravesamos, ya no es un evento aislado, que solo tiene propósitos para quien lo está experimentando, sino también tiene propósitos para su iglesia. Y por su gracia, Dios las usa para santificarnos. Hay algo muy maravilloso en todo esto. Dios está presente en todo este proceso de santificación que acompaña al cristiano desde el momento que fue salvo hasta el momento en que se ha llevado a la gloriosa presencia de Dios en su reino eterno. De tal manera que puedes tener tranquilidad, seguridad en Él. En todo este proceso, su gracia nos acompaña. Te invito a que busquemos en las Escrituras el libro de Filipenses, capítulo 1. Es una carta escrita por el apóstol Pablo. La carta de los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Dice de la siguiente manera: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, y aquí me gustaría resaltar la parte que dice el que comenzó. ¿Y quién comenzó esa obra? Sabemos que fue Dios. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y también quisiera que pusiéramos nuestra atención en esta parte y resaltáramos, perfeccionará. Porque Él es Dios mismo quien ya inició esa buena obra. Y Él es quien la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. En esta carta, escrita por Pablo a los filipenses, Él les expresa su deseo de que la paz y las bendiciones de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, su gracia, esté con ellos. Y les hace saber que Él está plenamente convencido que Dios, que inició la buena obra en sus vidas, no se va a detener hasta completarla, hasta el día que Jesucristo regrese. En Pablo no cabía la menor duda de que esto iba a ocurrir. Como parte de su buena obra que ha comenzado, está el capacitarnos para que vivamos haciendo el bien, para que abundemos en amor los unos por los otros, que sigamos creciendo en conocimiento y entendimiento, identificando y eligiendo lo mejor, con la finalidad de que llevemos una vida pura e intachable para cuando Jesucristo regrese. Y Él sea alabado, y Él sea honrado y glorificado por la manifestación de su gracia. Vivamos anhelando ser cada día santificados. Vivamos anhelando ser cada día transformados. No nos conformemos con lo que ya somos ahorita. Sigamos deseando, sigamos pidiendo más para ser renovados, para ser perfeccionados, para ser purificados, para ser intachables en nuestra conducta, mediante la bendita gracia de Dios. Pues Él, que comenzó la buena obra en nosotros, Él también la perfeccionará. El Señor mismo nos ayude a estar plenamente convencidos que así será y que así es. Quiero invitarte a buscar otros dos pasajes y la intención es que notemos
identifiquemos en estos pasajes que es de Dios la obra de santificación por su gracia mediante la fe. Acompáñame buscando en el libro de Romanos, capítulo 8. El libro de Romanos, capítulo 28, perdón, Romanos 8, versículo 28 y 29. Una vez más, Pablo dictándole a Tercio que escribiera estas palabras. Al final del libro de Romanos dice, yo Tercio que escribí la carta, es una carta de Pablo, pero la transcribió Tercio. Y dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y si pudiera resaltar en la Biblia, te diría que resaltaras que nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de Cristo. Él desea, Él quiere, Él está trabajando, Él está ocupado para que esto sea una realidad en nuestras vidas, para que seamos cada vez más semejantes a Jesucristo. Otro pasaje más está en Filipenses, que hace rato abrimos. La carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Dice de la siguiente manera, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo, todas las cosas. Y nuevamente vemos el deseo y el proceder de Dios. Él transformará. Quizás tú te puedas de repente estresar, agobiar, estás viendo tu condición espiritual, pero debes tener presente esto. El Señor te perfeccionará y debemos ser dóciles y debemos ser sensibles y debemos anhelarlo y debemos desearlo porque el Señor quiere hacerlo. Él nos va a perfeccionar, Él nos va a renovar, Él nos va a transformar. El Señor a través del tiempo, que por cierto a Dios no le apura el tiempo, va a ocupar el tiempo que sea necesario para este proceso, irá limpiando nuestras vidas, aquellas características que son contrarias a su gracia. El simple hecho de que somos personas, de que somos humanos, ya nos ha atribuido características negativas propias de una raza caída, que con más o menos frecuencia experimentamos hambre. Y yo no sé a quién le ha pasado, pero a mí me pasa, sino como me pongo de repente como de malas, me pongo ansioso. Entonces, nuestra humanidad, que viene de una raza caída, hace que con más o menos frecuencia experimentemos hambre, experimentemos sed, tristeza. Yo no sé cuántos no han sentido tristeza, pero yo creo que la mayoría, muchos, si no es que todos, llegamos a experimentar periodos de tristeza, quizás mucha desilusión. ¿O habrá alguno que no se haya desilusionado? Yo creo que muchas veces va a suceder esto y seguirá sucediendo, pero tiene propósitos. Algunos experimentamos frustración, decepción, aflicción, dolor. Experimentamos enfermedad, muerte también. Sin embargo,
Dios permite que todas estas experiencias por las que atraviesan sus hijos sean para su bienestar espiritual. Y a veces nos preguntaremos, pero ¿cómo es posible que todo esto tenga que suceder para nuestro bienestar espiritual? Pero cuando lo experimentas, cuando lo vives, te das cuenta que así es. Para que seamos transformados, para que seamos renovados, para ser conformados a la imagen de Cristo, para crecer en su gracia. No solo en las difíciles y desagradables situaciones de la vida que se nos presentan, estamos necesitados de su gracia. No solo en los aspectos en los que estamos batallando la necesitamos, también la necesitamos en todos los asuntos cotidianos, a fin de que sigamos siendo transformados, sigamos siendo renovados, sigamos siendo perfeccionados, sigamos siendo santificados. Es por ello la necesidad vital de mantener fresca nuestra relación íntima, única, estrecha, de gran confianza con Dios. Cada uno de los que hemos abrazado mediante la fe la manifestación de su amor y misericordia, hemos de anhelar la santificación de nuestras vidas. Hemos de anhelar su gracia para ser transformados, renovados en nuestro entendimiento. Y lo necesitamos. Traemos ideas de lo que hemos experimentado en nuestra vida por muchos años y seguimos estando necesitados de seguir siendo renovados en nuestro entendimiento, de seguir a través de su palabra transformados. Necesitamos seguir siendo renovados en nuestras acciones, de tal manera que no nos conformemos a nuestro estado actual espiritual, sino que anhelemos ser más conformados a la imagen de Cristo, teniendo más amor, porque si el día de hoy tenemos amor, quiero decirte que no es suficiente. Necesitamos más amor. Necesitamos más gozo. Necesitamos más paz, más paciencia, más benignidad, más bondad, más fe, más mansedumbre, más dominio propio. No nos cansemos de anhelar más. No nos cansemos de seguir siendo tratados por Dios. No nos cansemos de seguir siendo santificados. Anhelemos más. Pidamos más. Va a doler en algunos momentos. Va a ser difícil. Porque cuando pedimos a Dios paciencia, tengámoslo por seguro, que estaremos envueltos en situaciones en donde tendremos que ejercitar más la paciencia. Si le pedimos más amor, vamos a estar en situaciones en las que necesitaremos de su gracia para tener más amor. Si batallamos el día de hoy con dominio propio, vamos a seguir estando en situaciones donde tengamos que estar ejerciendo el dominio propio, pero en su gracia podremos. En su gracia seguiremos. Acompáñame de favor a buscar en el libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4, versos 15 y 16. Este es un libro que se especula quién podría ser el autor. Algunos, por la redacción, podrían pensar que pudo haber sido Pablo. Algunos otros tienen la teoría de que pudo haber sido Apolos. En alguna parte de la escritura nos habla de Apolos, que era poderoso en palabra. Pero no sabemos en realidad, porque nos dice quién es el autor de Hebreos. Lo que sí sabemos que está totalmente inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y dice así Hebreos 4, versos 15 y 16.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuevamente le doy lectura. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y yo te invitaría a que te aprendieras este pasaje, a que lo tengas presente. Si lo puedes colgar en algún lugar en tu habitación, en algún lugar en tu casa, cuélgalo, grábalo, tenlo presente. Algunos, en ocasiones, con más o menos frecuencia experimentamos soledad, duda, desánimo. Y Jesucristo perfectamente nos entiende. ¿Quién como Él, que se humilló a sí mismo, se hizo semejante a nosotros, a los hombres, fue fuertemente tentado? No fueron cualquier cosa las tentaciones que tuvo Él. Fue fuertemente tentado, pero sin pecado. También tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio, también tenía dolor. Fue tratado injustamente como si fuera el peor de los delincuentes, el peor de los criminales. Fue traicionado. Sufrió tal abandono de sus amigos más íntimos y cercanos. Fue avergonzado públicamente. Experimentó el abandono del Padre y fue asesinado brutalmente, sin ninguna compasión, entre muchas otras cosas. En momentos cuando te puedes sentir mal por lo que estás experimentando, por lo que estás viviendo, miras a Jesucristo y dices, para nada he sufrido lo que Él ha sufrido, para nada he pasado por lo que Él ha pasado. Y encuentras en ello ánimos y encuentras en ello fuerzas. Jesucristo nos entiende. Jesucristo es el sumo sacerdote que nos comprende perfectamente y sabe las complicaciones de la vida por la que estamos atravesando. Y sabe de las tentaciones que día a día se nos están presentando y lo difícil que puede resultarnos mantenernos firmes y obedientes. Él lo sabe, Él lo comprende. Jesucristo sabe y entiende nuestras debilidades y tiene compasión de nosotros. Podemos acercarnos con toda confianza a Él. No lo dudes, ten confianza. Él es la fuente de la que emana toda la gracia, que nos ayudará en nuestras necesidades. Hay otros aspectos de nuestra vida en los que ocupamos de la gracia de Dios y que necesitamos recurrir a ellos. Necesitamos recurrir a su ayuda. Muchas de esas situaciones cotidianas no son comunes y requiere de confianza y requiere que nos acerquemos con fe a su trono de gracia. Debemos de hacer a un lado la autosuficiencia. Debemos dejar a un lado el creer que podemos solos, porque no podemos solos. Y quiero decirte que luchar en nuestras propias fuerzas resulta en consecuencias desastrosas. No dejará nada bueno el que quieras luchar en tus propias fuerzas. Si de algo debemos estar seguros, es que cualquier aspecto que consideres bueno en tu vida, de ninguna manera es gracias a ti. Si hay algo bueno en nosotros, no es por nosotros. No es gracias a que nos los hayamos propuesto,
y lo hayamos logrado por nosotros mismos. Y dice la Escritura que todo don perfecto proviene de Dios y ha sido gracias a Él. Aquellas cosas que consideres en las que ya eres fuerte, aquellas cosas en las que consideres que ya no tienes problema, que ya no tienes luchas o ya son menos, ya no son tan fuertes, debes reconocer que ha sido gracias a la ayuda de Dios. Pidamos que su gracia penetre nuestras vidas, que se convierta en algo personal y que nos limpie de las cosas que no están bien en nosotros. Algunos de los puntos débiles donde también es necesaria la ayuda de Dios son la inseguridad de lo que somos, la inseguridad de ser lo que somos, la debilidad, la agresividad, la contemporización y el orgullo, que con la ayuda de Dios iremos explicando estos puntos débiles. Y acerca del primer punto débil, necesitamos gracia para ser lo que somos y no ser gobernados por la inseguridad. Y es importante que sepamos qué somos, quiénes somos en Cristo. Y habrá quien tenga muy claro su identidad en el Señor, la identidad que adquirimos en Él. El apóstol Pedro lo describe de la siguiente manera en su primera carta. Dice que somos iglesia, somos linaje escogido, es decir, somos hijos de Dios, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado con su sangre, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Algunos tendrán presente, y muy presente, de dónde te sacó Dios, de dónde te encontrabas, qué pecados estabas practicando, qué pecados te estaban destruyendo y cómo estaba afectando tu entorno y cómo estaba afectando tu propia vida, la vida de tu familia, la vida de las personas que te rodeaban. Y ahora ves lo que ha hecho Dios contigo. Tendríamos que publicar esa maravillosa gracia de Dios en nuestras vidas y tenemos que hacerlo. En este grupo de los que sabemos cuál es nuestra identidad en Cristo, habremos algunos que aún tengamos temor de ser lo que somos. Otros quizás estemos preocupados todavía de estar complaciendo a los demás, ocupados en la imagen que proyectamos, preocupados por ser aceptados y no rechazados. Y estas cosas estorban, impiden que seamos lo que somos. Linaje escogido, pues Dios nos ha hecho sus hijos. Real sacerdocio, pues ahora tenemos acceso directo a Dios y podemos ofrecerle adoración y servicio. Nación santa, apartados exclusivamente para Él, comprados con su sangre para anunciar las virtudes de su gracia, manifestadas en su amor y misericordia que nos salvó de nuestros pecados. Te invito a que me acompañes buscando en la primera carta escrita a los Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 9 y 10. Quiero exponerte el caso de un hombre que pudo haber abrazado sus inseguridades, se pudo haber aferrado
a cómo era en el pasado, aferrado a la idea de que no era digno. Y vamos a ver su testimonio. Dice Primera de Corintios capítulo 15, versos 9 y 10, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y era verdad lo que está diciendo aquí Pablo. Así lo creía y estaba seguro de eso. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Sinceramente, Pablo se está reconociendo muy pequeño, se está reconociendo indigno de ser llamado apóstol. Él tenía muy presente que había perseguido a la iglesia, que había sido un acérrimo perseguidor. Entraba a las casas, maltrataba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Si él se hubiese aferrado a la idea que por cuanto asolaba a la iglesia no era digno de ser un infiel servidor de Dios, si se hubiese refugiado en la inseguridad de si seré o no seré digno, podré o no podré, de anunciar las virtudes de Dios que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, y si él no hubiese buscado y recibido la gracia de Dios, no habría sido el hombre que leemos que fue en las Escrituras. Pablo no se escondió abrazando sus inseguridades. Fue afirmado por la gracia de Dios. En su gran bondad, Dios le manifestó su amor y su misericordia. Lo llamó, lo limpió, lo transformó, lo renovó, lo perfeccionó. Es notorio en las Escrituras el trabajo de Pablo. La gran cantidad de cartas escritas en el Nuevo Testamento han sido por Pablo. Es notable la cantidad de sus viajes misioneros, la gran cantidad de iglesias que él estableció, iglesias locales, la selección y capacitación de ancianos que se hicieran cargo de esas iglesias. Lo daba todo por causa del Evangelio, sufriendo penalidades, sufriendo persecución, sufriendo encarcelamiento, y termina resumiendo Pablo que la gracia de Dios para nada había sido en vano, sino todo lo contrario, y consciente de todo su trabajo y que superaba por mucho al de los demás apóstoles, reconoce que no había sido él. Y no lo dice enaltecido, lo dice con humildad. He hecho mucho, pero no soy yo. Ha sido la gracia de Dios. Pablo abrazó y se aferró a la gracia de Dios, haciéndola algo íntimo, algo muy personal, algo vital en su relación con Dios, que moldeaba su vida y su ministerio. La gracia de Dios nos da el valor de ser lo que somos. Nos da la energía que necesitamos para anunciar sus virtudes. Nos da paz, nos da libertad de cumplir a lo que hemos sido llamados a hacer. Si el día de hoy hay en tu vida inseguridades, si al día de hoy sientes que no tienes la energía suficiente para cumplir tu llamado, debes saber que necesitas de la gracia de Dios y Él te va a ayudar. De igual manera, nosotros hagamos de la gracia de Dios en nuestras vidas algo íntimo, algo vital, como ciertamente lo es, algo
propio que Dios ya ha dispuesto para socorrernos, para perfeccionarnos, para ayudarnos en nuestras debilidades, para corregir en nosotros todo aquello que aún no está bien en nuestras vidas. Y ya por último, te invito a que me acompañes buscando en la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice así, y es muy hermoso lo que está diciendo. Mas el Dios de toda gracia, Él es el Dios de toda gracia, que nos ha hecho un llamado a la gloria eterna. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando ocurra, quizás para nosotros sea mucho tiempo, pero apenas para Dios es muy poco el tiempo, porque será mucho más el tiempo en la eternidad, en su gloriosa presencia con Jesucristo. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y necesitamos fe también para obtener su gracia. Y si no tenemos fe, también podemos acudir a Dios y pedirle que nos dé más fe. Este mismo libro de Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 1, habla de que Jesús es el autor y consumador de la fe. Ninguno de nosotros podríamos tener fe si no fuera que Él nos las da, porque Él es el autor de la fe y Él es el consumador de la fe. De tal manera que si estamos batallando con la fe, acerquémonos a Él. Pidamos que nos ayude con la fe. Hubo un hombre que le pidió a Jesús sanar a un familiar y él le decía a Jesús, ayuda a mi incredulidad. Sí creo, pero no lo suficiente. Ayúdame a creer más. Ayúdame a confiar más. Necesitamos fe para que Él derrame de su gracia en nosotros. Necesitamos fe para acudir a ese trono de la gracia y para recibir de Dios su ayuda, su oportuno socorro. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y estoy consciente y debemos estar conscientes que nosotros no éramos merecedores de ser premiados. No somos merecedores de ser galardonados, pero Dios quiere hacerlo. Dios ya lo ha hecho, enviando a su Hijo Jesucristo. Si aún no eres cristiano, si aún no eres salvo, debes reconocer a Dios en tu vida. Te invito a anhelar ser salvo, que tu vida sea transformada a un camino glorioso con dirección a esa ciudad celestial, a esa gloriosa ciudad eterna. Cerremos nuestros ojos. Señor, solo tú nos puedes revelar tus verdades. Solo tú nos puedes ayudar a estar conscientes. Solo tú nos puedes ayudar a anhelar más, a desear más tu gracia, para seguir siendo transformados
para seguir siendo perfeccionados. Pon ese deseo en nuestro corazón, Señor, porque ciertamente tú pones el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Muchos quizás estemos pasando por luchas, por batallas, por tribulaciones, por inseguridades, por miedos, quizás depresiones, quizás tristezas. Tú lo sabes, Señor. No queremos aferrarnos a ello. Queremos encontrar en todas esas circunstancias tu gracia para seguir creciendo, para seguir siendo renovados, para seguir siendo fortalecidos, Señor. Ayúdanos a hacer de tu gracia algo íntimo, algo único, algo personal, algo muy estrecho, que procuremos buscarte en todo tiempo, Señor, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar. Rogamos de tu ayuda, Señor. Rogamos de tu Espíritu Santo, quien es quien nos recuerda las cosas que están escritas en tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor. Sé que no solamente es para los que nos escuchan, también es para cada uno de nosotros, Señor, para mí mismo. Rogamos que tú cumplas tus propósitos de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén.